El guerrero Vittorio. Nacido en Chihuahua en 1825, en Tres Castillos. Nacido bajo el nombre de Pedro Cedillo, mestizo originario de la hacienda Encinillas, en el estado de Chihuahua. Con el paso del tiempo, fue líder de la banda Chillén de los Apaches Chiricahua. Luchó en 1855 con Mangas Coloradas y en 1862 con Cochís en Apache Pass. En 1872 se movió con su tribu a la reserva Tularosa, pero en 1877 fueron obligados a irse a San Carlos. Por eso, en 1879 huyeron y se establecieron en las montañas Black Range, pero en agosto de 1880 el ejército les obligó a huir a México. El 15 de octubre de 1880, el coronel Joaquín Terrazas emboscaba a Vittorio en los cerros de Tres Castillos. En Chihuahua, Vittorio y otros 62 guerreros apaches y 16 mujeres y menores de edad cayeron en la lucha. Ningún hombre adulto sobrevivió. En septiembre de 1879, los chiricahuas del jefe Vittorio decidieron aferrar el hacha de la guerra en las montañas de la Sierra Madre y, unidos a otros grupos, desataron la ofensiva por su espacio vital. Por casi un año mantuvieron en jaque a las fuerzas de ambos países, acometiendo atrevidas acciones que justificaban la idea del terror apache. Además, rancheros y mercenarios buscaban la recompensa ofrecida por el gobierno de 250 pesos por cada cabellera apache, 200 por cada prisionero vivo y 2,000 por Vittorio, vivo o muerto, lo que incrementó la desigualdad en el enfrentamiento y fue cerrando el cerco sobre el jefe. En septiembre de 1880, el coronel Joaquín Terrazas, con un ejército de 350 hombres armados con modernos rifles de repetición y abundante parque, se acercaba a Vittorio sin saberlo. Con ayuda de exploradores tarahumaras, Terrazas siguió el débil rastro de los apaches en la sierra y a principios de octubre llegó a Tres Castillos, donde Vittorio había decidido acampar para reabastecerse de agua y comida. El 14 de octubre, el jefe apache vio venir la columna de soldados y decidió salir a su encuentro con un reducido pero selecto grupo de guerreros para proteger la salida del grueso de su gente y que pudieran prepararse para resistir. Según la tradición, en la columna de mexicanos iba el tarahumara Mauricio Corredor, que abrió fuego con su rifle, alcanzando a Vittorio en pleno pecho. El jefe apache fue recogido por sus hombres y llevado a la cumbre del cerro, donde ya se encontraban parapetados el resto de sus guerreros y las familias. Un par de horas después, Vittorio murió. Con ello, la derrota de los apaches se volvió inminente. Al amanecer del 15 de octubre, la lucha recomenzó y se mantuvo equilibrada hasta que las municiones de los apaches comenzaron a agotarse.